Te saluda Rebeca Segebre, este es Morning Light Church, la luz de la mañana, tu iglesia en línea. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la oración y algo muy importante es que la oración debe estar unida a la palabra de Dios y una de las maneras de hacerlo es a través de los salmos. Hoy vamos a aprender cómo orar utilizando los salmos, sobre todo los de David. Entonces, es una de las maneras que yo he utilizado. Tengo un método de la mujer valiosa para leer la palabra de Dios. ¿Recuerdan? La mujer valiosa lee, medita y vive la palabra de Dios, LMB. Y siempre he tratado de llevarles a ustedes un método para orar. Por supuesto, tenemos la oración de la mujer positiva. Les he hablado de la oración de Jabez, que también es una manera de orar a Dios. La oración del Padre Nuestro es un modelo perfecto, lo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las maneras en que nosotros podemos orar, que significa conversar con Dios, esto es, nosotros le llevamos la petición al Señor y el Señor también nos habla, ¿cómo es? A través de la palabra. Y qué mejor que los salmos. ¿Por qué los salmos? Bueno, este es mi método, yo lo aconsejo. Lo aconsejo para toda la Biblia. Podemos hablar acerca de cómo leer las oraciones, otras de las oraciones, por ejemplo, las oraciones de Pablo, y nosotros orarlas para nuestra vida, para la vida de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los salmos. Porque nosotros podemos leer los salmos y ver cuál fue la petición del salmista y por lo general David siempre nos dice lo terrible que estaba pasando su situación y cómo Dios le concedió su deseo, cómo Dios lo sacó de esa dificultad, lo cual nos llena a nosotros de esperanza, ¿verdad? Y nos inspira a nosotros poder llevar lo mismo a Dios. Es por esto que nosotros hemos hecho este libro, ¿verdad? Hemos publicado el libro El Diario de Oración Mujer Valiosa, donde tenemos 31 realmente ejemplos de cómo el Señor tomó un momento de dificultad de cada una de estas hermanas, amigas, mujeres valiosas, y el Señor escuchó su oración y transformó su situación. Es lo mismo, es hermoso, pero en este caso lo vamos a hacer basado en la palabra de Dios. Y cuando tú lees el Salmo, tú te das cuenta de que este salmista, este hombre de Dios, tuvo una petición y que Dios se la concedió. Entonces tú vas a tener fe, tu fe va a ser, puedes activar tu fe. Pero de allí podemos también llenarnos de fe, no solamente para la situación que él pasó, pero para mi situación actual. Así, para esa es la idea de nuestro diario de oración también. Y en momentos de dificultad yo quiero decirte que no solamente yo he orado el Salmo, o lo he repetido, la misma oración que hizo David cuando se sentía que los enemigos lo atacaban o lo perseguía algo. No, también lo he cantado. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? A mí me encanta. En un momento traumático de mi vida, el Señor me mostró un salmo precioso donde yo sentía que David y yo sentíamos lo mismo. Y el Señor le dio música, el Señor me ayudó a darle música a ese salmo y yo lo cantaba cada vez y eso traía para mí, porque ahí decía no solamente lo que estaba pasando, no era un canto de lágrimas, un canto donde yo me desahogaba, no, era un cántico de fe, donde yo declaraba que el Señor era mi juez y que el Señor me sacaba de esa dificultad y que Él, así como escuchó la petición de David, escucharía también la mía. Entonces, una manera hermosa es repitiendo los salmos. Es más, tenemos en nuestras iglesias muchos cánticos que repetimos que vienen de los salmos. Así que uno de mis salmos favoritos para hacer este ejercicio que te voy a enseñar en el día de hoy es el Salmo 34, ¿ok? Y quisiera compartirlo contigo para que tú también puedas orar por medio de los salmos. El versículo 4, por ejemplo, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, de este salmo podemos deducir que podemos pedirle a Dios por libertad de nuestros temores, porque David lo pidió y Dios se lo concedió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿cómo hacemos cuando nosotros vamos a Dios en oración, en nuestro tiempo con Dios, y le decimos, Señor, lidérame a través de los salmos? Quiere decir que consistentemente debemos leerlos y ayúdame a encontrar allí cómo orar por mi situación. Entonces, tú lees, por ejemplo, el Salmo 34, versículos 5 al 10, yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lo lees una vez, 2 veces y 3 veces. La última vez cuando lo lees colocándole intención. Entonces vamos a leerlo la primera vez juntos y luego la segunda vez vamos a colocar la intención. Tú puedes leerlo 2, 3 veces, buscar si hay una señal de que Dios cambió las circunstancias del salmista. Entonces vamos a leerlo aquí una sola vez y luego le vamos a colocar intención, ¿te parece?
Bueno, dice así, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Wow, eso es una gran promesa, ¿no? Pues ahí yo subrayé la palabra buscan. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Sabes? Esto es precioso porque a veces uno puede estar feliz por un lado, pero por otro lado triste. Dice aquí, ninguna sombra de vergüenza te va a oscurecer el rostro. En mi desesperación yo oré, dice el salmista, y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y el 10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Eso lo puedes leer una vez, 2 veces, 3 veces y luego lo vas a leer colocando intención. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora vamos a leerlo, vamos a leer el Salmo y vamos a buscar una señal, como te decía, de cómo cambiaron las circunstancias del salmista. Por ejemplo, después de leer este Salmo podemos ver que aquí él está enumerando beneficios que él obtuvo de parte de Dios cuando lo buscó. La palabra aquí clave para mí es buscar. Entonces leyendo con la intención de hallar estos beneficios, porque ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que nosotros podemos también obtener de parte de Dios. Cuando lo buscamos en oración, encontramos que tú y yo también podemos encontrar esto de parte de Dios, que vamos a estar radiantes de alegría. Eso me encanta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar radiantes de alegría, ninguna sombra oscurecer tu rostro? Suena muy bien. Precioso, busca a Dios. El Señor puede darnos. También Él nos puede salvar, nos salva de todas nuestras dificultades. Esto es algo que también Él recibió como un beneficio por buscar a Dios. Tercero, dice que el Señor los rodea y lo defiende. Todas estas cosas tú las subrayas y también las escribes. El Señor me rodea y me defiende. Cuarto, nos da alegría a los que se refugian en Él. Tú te refugias en Él, Él te va a traer alegría. Subráyalo, escríbelo. Dice que tendrán todo lo que necesitan. Es increíble, todo lo que tú necesitas tú lo vas a tener. Así que tú estás en un negocio, tú estás en un emprendimiento, el Señor te está diciendo, tú tendrás todo lo que necesitas. En el momento que lo necesites, ahí va a estar. Eso es lo que el Señor te dice. Tú has venido a mí en oración, tú has traído a mí tu negocio, tu emprendimiento, tú me has pedido la guía, tú me has pedido la sabiduría, tú has sido humilde y has dicho, Señor, tú eres mi fuente. ¿Sabes qué? Tú vas a tener todo lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Y luego el número 6 dice, no les faltará ningún bien. Cuando somos bendecidos significa que el Señor dice que no nos va a faltar ningún bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando leemos eso en Proverbios es exactamente eso. No nos va a faltar ningún bien, el Señor nos bendice y nuestro rostro va a estar lleno de alegría. Porque ¿cuántas personas tú has visto que están llenos de bienes? ¿Verdad? Bienes quiere decir, pueden ser cosas materiales también, cosas buenas, ¿no? Pero su rostro no está radiante de alegría. Su rostro está entenebrecido, oscuro de la vergüenza, tal vez de la manera como alcanzaron las cosas o por los problemas que estas cosas le han traído. Pero el Señor dice, no te va a faltar ningún bien y vas a estar radiante de alegría. Así que vale la pena saber que cuando nosotros buscamos a Dios, podemos esperar lo que David alcanzó como un beneficio para su vida. Es hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces leímos, ahora colocamos intención para ver exactamente cuáles son los beneficios que David en particular, cuando él estaba lleno de temores, qué fue lo que él encontró en Dios. Podemos recalcarlo, podemos escribirlo, podemos creer que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Y luego, como tercero, enfócate en lo que más te impacta. En particular, a mí me impacta el versículo 10 porque parece una promesa de parte de Dios. No sé si tú lo ves de esa manera. Vamos a ver. ¿Cierto? Porque a veces uno dice, todos estos versículos están preciosos, pero esto dice, los leoncitos necesitan y tienen hambre los leoncitos. Leoncitos quiere decir que es un león joven. O sea, tiene la juventud, tiene el ser león, ¿verdad? La fortaleza de ser león. Sin embargo, a veces necesitan y tienen hambre. Y dice el Señor, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún
bien. Quiere decir que esta promesa es para cualquier momento de mi vida. No importa cómo yo me sienta físicamente, no importa si soy joven o soy anciana. El Señor dice eso para mí. El Señor me bendice con el que puedo buscarlo y puedo encontrar todo lo que yo necesito. Ahora, como cuarto, después de enfocarte en eso que te impacta, ¿verdad? Ya sabes el versículo que me impactó a mí, por supuesto, eso de los leoncitos, eso de ser león y ser joven, y puede que pase necesidad, pero nosotros no vamos a pasar necesidad. Eso me impactó, me encantó, sobre todo cuando lo dijo David. Pero ahora vamos a notar los verbos y como te decía, como yo hago este ejercicio frecuentemente, el verbo que yo subrayé desde el principio es el verbo buscar. A mí me encantan los verbos. Y el salmista aquí utiliza el verbo buscar y pienso que la búsqueda es un proceso. Y empiezo a meditar. Y aquí es la parte donde tú empiezas a meditar y el Espíritu de Dios te habla a ti de acuerdo a la circunstancia, a lo que estás viviendo, de acuerdo a lo que Él quiere realmente decirte a tu corazón. Yo te voy a decir como ejemplo lo que yo concluí y escribí. Yo espero que tú hagas lo mismo. Para eso son los journals de oración. Cuando estamos orando, allí puedes colocar tu petición de oración. Cuando estás orando, allí tú puedes colocar también la respuesta de Dios, pero también puedes colocar ese salmo que estás leyendo, esa porción bíblica que estás leyendo y lo que Dios te está enseñando. Él te está hablando, lo que Él te habló por medio de la palabra. Y esto es lo que Dios me habló, yo lo voy a compartir contigo. Te decía que entiendo que la búsqueda es un proceso y concluyo que en oración debemos entregarle a Dios nuestra petición y no solamente la petición, sino de qué es lo que estamos buscando, lo que buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo busco la paz financiera, vamos a suponer, en la palabra de Dios, en el consejo divino. Pero esa búsqueda no depende de mis fuerzas o de mis propios recursos. Cuando busco en Dios, esta actitud me coloca en la misma posición de aquellos que podrían lograrlo porque tienen su ventaja o competitiva sobre mí, ¿verdad? Como por ejemplo su capacidad por su ADN, o la fuerza de la juventud, o la sabiduría de los años, o la experiencia animal de un león. Cuando yo busco a Dios, el mismo Dios me posiciona para encontrar. Cuando yo busco en Dios, o a Dios, perdón, cuando yo busco a Dios, Él mismo me posiciona para encontrar. No tendré falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra de Dios. Hermoso. Yo siento que es una revelación a mi corazón. Yo no sé si me doy a entender todo lo que yo siento que el Espíritu de Dios me está diciendo, pero ¿verdad? Tendría que volverlo a repetir. Si yo busco la paz financiera, pero busco a Dios, entonces no solamente es que yo voy a tener que hacer tantas cosas y me voy a poner como tan chiquitita porque no tengo la ventaja competitiva. Tienes la ventaja competitiva, aún por encima de aquellos que tal vez tienen la capacidad de su ADN, los que tienen la fuerza de la juventud, la sabiduría de los años, la experiencia animal de todo un león. Eso lo saco del versículo 10, ¿verdad? Porque cuando yo busco a Dios, el mismo Dios me posiciona para encontrar. Así es, a veces los leoncitos pasan hambre, no encontraron, pero nosotros no, nosotros vamos a encontrar. Qué hermoso, ¿verdad? Y de eso se trata, el Señor hablándonos, y tú debes creerle a Dios a través de su palabra. Entonces, si bien es cierto que usamos todas estas herramientas para orar, lo que he notado muchas veces es que a veces nosotras nos sentimos como que, ¿cómo es posible? Yo siempre orando, yo siempre en necesidad. Es más, hay personas que se burlan de nosotros, los cristianos. Estas personas, siempre pidiéndole a Dios, parece que siempre están en problemas. Esta gente, no, eso es religioso, eso es para la gente que siempre anda en problemas y no saben qué hacer, no saben cómo manejar sus vidas, ¿verdad? Tal vez estás pasando por un mal momento y te puedes sentir mal. Bueno, dos cosas. Dios es Dios. Nosotros venimos a Él en humildad porque somos humanos y nos suceden cosas, dificultades. Segundo, venimos a Él porque no somos independientes de Él y lo consideramos nuestra fuente. Y porque conocemos todos los beneficios que nosotros recibimos cuando vamos a Él. Somos sus hijos. Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Pero vale la pena que meditemos, ¿verdad? Que más de la mitad de los salmos vemos a David mismo en problemas, pidiendo ayuda, clamando para no perder la vida. Lo vemos hundido en la soledad, pero siempre recordando las promesas de Dios y también dando testimonio de que Dios escuchó su oración. Así que no quiero que tú te sientas mal, que tú tienes muchas peticiones de oración. David, este hombre también que fue rey de Israel, también tuvo muchas peticiones. No estás sola. Todos
debemos llevar nuestras peticiones de oración a Dios. Así que David no solamente le llevó sus peticiones de oración a Dios, sino que también le puso música. Así como yo le puse música, bueno, realmente la razón que le pongo música es porque sé que los salmos fueron creados para ser cantados. Así que, ¿por qué no? Le estamos cantando, estamos adorando a Dios, diciéndole, yo confío en ti, yo creo, tal vez esta es mi necesidad, mi situación, pero en el pasado tú me has ayudado y sé que lo vas a volver a hacer. Lo hiciste con David, lo vas a hacer con nosotros. Así que yo estoy segura de que vas a encontrar un salmo. El Señor te va a regalar un salmo para esta situación que tú estás pasando y tú vas a descubrir que tal vez te sientes igual que David al comienzo de ese salmo, pero que tú puedes tener fe para creer que Dios va a hacer lo mismo que hizo con David contigo y tú vas a tener una respuesta divina, una respuesta precisa. Él te va a guiar. Recuerda, los leoncitos tal vez pasan hambre, pero todos los que confiamos en el Señor no tendremos falta de ningún bien. Quiero recordarte que la oración de fe a nuestro Dios es también un consuelo. No es solamente que estamos pidiéndole a Dios, pero cuando llegamos a Él en oración es un momento a solas con Él. Entonces podemos sentir la realidad de que tenemos la compañía, aún en estas circunstancias, de un Padre Celestial que nos ama. ¿Cómo orar? Una buena pregunta. ¿Qué es orar? Es tener una conversación con Dios. Ahora, ¿para qué orar? Sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y a veces nos preguntamos, ¿será que la Biblia dice orando y con el mazo dando? No. Quiero decirte que eso no dice la Biblia, pero en nuestra experiencia de oración llegamos a la conclusión de que hay una parte que debemos orar y otra parte que debemos buscar, no necesariamente hacer, pero sí buscar. Las Sagradas Escrituras nos dicen, no se preocupen ni estén ansiosos por nada, pero en todo, en cada circunstancia, situación, mediante la oración y ruego, con acción de gracias, continúen haciendo sus peticiones específicas y hacerlas conocidas a Dios. Vamos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha todas nuestras oraciones. Miremos el ejemplo de Jesús, lo que nos dice Jesús en el Padre Nuestro. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a hablar acerca de cosas que hay una parte en que debemos orar y otra parte que yo creo que debemos buscar. ¿Qué parte debemos buscar? Para no meternos en problemas. ¿Cuál será esa parte? Bueno, la oración de Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda que debemos recordar sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Te voy a dar un ejemplo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña que pidamos al Padre, líbranos de tentación. Quiere decir que esto es algo que debemos colocar en las manos de Dios, pero es también algo a lo que debemos también colocarle ¿qué? Conciencia de peligro. Así es. En la tentación debemos buscar discernimiento. La tentación oramos que el Señor nos guarde, pero también nosotros buscamos discernimiento. En la tentación de Jesús vemos que Satanás le ofrece a Jesús cosas materiales y riquezas. En otras palabras, déjame satisfacer tus necesidades y tus deseos. Realmente quería hacerle un sirviente por medio de lo que le estaba prometiendo. Sin embargo, Jesús habló la palabra de Dios con discernimiento de la intención de la tentación y al mismo tiempo respondió con el discernimiento de quién es Él. Y es igual con nosotros. Nuestra respuesta a la tentación es primero orar al Padre que nos libre y luego conocer claramente quiénes somos en Cristo, discernir nuestra identidad y lo que está realmente en peligro. Es así como en la oración del Padre Nuestro encontramos las cosas que pedir al Padre y por consiguiente las virtudes que debemos buscar. Vivimos para darle gloria a Dios, que su voluntad se haga en la vida nuestra. Para aquellos que queremos buscar la voluntad de Dios, todo lo que nos sucede entendemos que trabaja para bien, porque así nos lo prometió Dios. Si buscamos nuestra propia voluntad, eso no es bueno, no nos va a hacer feliz, no nos va a dar paz. Así que una de las oraciones es que venga tu reino, porque buscamos el discernimiento, nuestra tarea, nuestro propósito, la tarea en secreto o tal vez la tarea en púlpito para que el reino de Dios crezca. Cuando pedimos al reino de Dios, la Biblia dice que todas las otras cosas van a ser añadidas. Así que hacer la voluntad de Dios no es siempre simple. Miremos el resto de la oración de Jesús. Jesús nos dice orar por perdón y poder perdonar. Y esto es perdonar, es hablar con bondad aún de los que se han convertido en nuestros enemigos. Decidir no seguir viviendo con resentimiento. El resentimiento es una raíz mala que hay que arrancarla. La amargura mata. Podemos buscar el perdonar, pero también debemos accionar. ¿Cómo? ¿Cómo accionamos?
en oración, pedimos a Dios la fuerza para poder amar a nuestros enemigos. Una tarea muy fuerte, pero podemos lograrlo. Orar por el pan de cada día y por lo tanto buscar ser emprendedores en nuestro trabajo, día a día. Como el maná, confiar en Dios, la provisión diaria. Para esto, haz una lista de cosas que vas a hacer hoy. Dios te ayuda día a día con energía para hoy, paz para hoy, provisión para hoy. Él nos da todo. Orar por la voluntad de Dios y buscar la sabiduría para poder verla, entenderla y seguirla. Orar por las tentaciones y buscar el discernimiento. Señor, protégeme de las tentaciones y protégeme del mal. Todos los días debemos orar esto. Es algo que necesitamos porque las tentaciones pueden llegar como negocios fáciles. Las tentaciones pueden llegar diciendo que van a satisfacer una necesidad que parece no estar satisfecha y las puertas están abiertas para el mismo diablo. Tentaciones de estar con personas que no son buenas, pero que creemos que tienen algo que queremos o necesitamos. Perdemos mínimo el tiempo y también la paz. Así que vamos a buscar, vamos a discernir esas cosas pequeñas que están en nosotros, que ensucian nuestro corazón, porque el diablo las ve y las va a usar en nuestra contra. Y no vas a creer lo que vas a ser capaz de hacer si caes en esa tentación. Así que aléjate de las personas que no son realmente tus amigos. Eso es importante, conocer quiénes son nuestros amigos. Debemos perdonar a los enemigos, pero debemos también no entrar en tentación, no esperar a estar ya en la mitad de la tentación. Todos los días debemos orar, pedirle al Señor que nos muestre nuestros amigos y nuestros enemigos. Señor, muéstrame la gente mala que viene a hacerme daño. Cuando el diablo venga a decirte que Él puede satisfacer tus necesidades y tus deseos, recuérdale que el Señor es tu pastor y que tú tienes todo lo que necesitas. Espero que esta enseñanza básica sobre la oración, utilizando el Padre Nuestro como ejemplo, te haga entender que orar es hablar con Dios de las cosas que hacen una diferencia en tu vida. Su reino, su voluntad, las tentaciones, su provisión, y que al tiempo recuerdes lo que debes buscar para entender y discernir en tu día a día, para que tus oraciones estén alineadas con su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Te presento mi nuevo libro, Pídeme, llevando nuestras peticiones a Dios en oración. Este libro de estudio y devocional diario de oración te enseña a orar y a fortalecer tu vida de oración cada día. Como te decía, algunas personas pueden mirar nuestra vida y decir siempre está en oración, quiere decir que siempre está en necesidad. Pero realmente cuando algunas personas han pasado necesidad en edad temprana, por ejemplo, mi madre se quedó huérfana a la edad de 11 años y ella conoció al Señor como su Padre Celestial, aceptó a Jesús a esa edad y ella entendió que tenía esperanza en Dios. Es por eso que ella aprendió a llevar todo a Dios en oración, porque era su fuente desde muy niña, desde los 11 años. Y esto ha sido algo maravilloso para su vida. Depender de los recursos sociales, depender de aquello que tú te has ganado, porque podemos tal vez depender, dice la Biblia, que aquel que piensa que sus bienes son una muralla, que nadie va a llegar a él, pues realmente está equivocado, porque esta muralla se puede caer. Y eso es lo que sucede cuando nosotros levantamos murallas de protección, que realmente no es Dios el que nos rodea, sino esa muralla de protección de nuestro círculo social, de nuestra carrera universitaria, de nuestro empleo, de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio. Esa muralla se puede caer de la noche a la mañana. Pero los que confían en el Señor los rodea. Así es. Y eso es lo que nosotros oramos. Señor, rodéame, ¿verdad? Guárdame. Y el Señor, esa es la bendición de Dios para nosotros también. Así que ciertamente en esos momentos de intimidad con Dios, pues también llegamos a pedir. Por supuesto, mi mamá de los 11 años, ella le ha pedido al Señor y es una mujer de fe, le cree al Señor por milagros. Pero también ha aprendido a ser una persona humilde, a entender que Él es la fuente para todo. No solamente cuando nosotros vemos necesidad, sino todo. Así que podemos agradecer. Podemos llegar al Señor agradeciendo lo que tenemos. Decir, Señor, gracias, mira este vestido nuevo que me regalaste, yo que tenía estos zapatos, así es ella, parece una niña chiquita. Todo lo recibe de parte de su Padre Celestial. Entonces no solamente llega a Él con su petición, sino también con su corazón agradecido. Y esto es importante para que nosotros entendamos que la oración no es solamente un mecanismo en el cual tú vas a Dios a pedir y recibes. También es un mecanismo o es la manera en la cual tú te comunicas con Dios siempre. Por eso la oración de la mujer positiva habla acerca de agradecer, de decirle al Señor, lo primero que le dices es te agradezco por tu amor y luego le agradeces por estas cosas que Dios ha hecho últimamente en tu vida para que tú también las recuerdes, tú también las disfrutes y le agradezcas a la fuente de ellas, que es Dios. Pero adicionalmente a eso,
también debemos orar simplemente porque podemos disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? El Salmo 37, hablando de los Salmos, Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y yo considero que David realmente entendió esto. Él dijo, wow, no solamente Dios me ha dado lo que le he pedido, Dios me ha dado los deseos de mi corazón. Y la razón que lo ha hecho es porque yo no voy a Él en oración cuando tengo necesidad solamente. Cuando decido que necesito ser humilde y llegar a Él, Señor, tú eres Dios y yo estoy en necesidad. Sino que Él ha llegado deleitándose en Él, simplemente disfrutar de su presencia, y Él se ha dado cuenta que cosas que Él ni ha pedido, el Señor le ha concedido, porque el Señor concede los deseos de nuestro corazón cuando tú te deleitas en Él. Y eso es algo también que aprendemos de los Salmos. Así que yo espero que tú decidas que vas a tomar el libro de los Salmos. Es más, una de las maneras lindas que hay de leer la Biblia y meditar en la palabra en oración es tomar 5 salmos y un proverbio al día. Y de esa manera, en un mes, te lees todo el libro de los Salmos y el libro de los proverbios. El libro de los proverbios para sabiduría y el libro de los Salmos para oración y conocer ese corazón de David, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Yo quisiera orar contigo este Salmo 34 para que nosotros podamos entender cómo lo haríamos al final de nuestro tiempo de hacer nuestro diario de oración. Vamos a orar, le decimos al Señor, gracias Padre, porque nosotros confiamos en ti. Gracias porque te traemos a ti nuestras peticiones y sabemos que vamos a estar radiantes de alegría. Señor, yo traigo a ti mi dificultad y yo sé que tú me salvas de todas mis dificultades y problemas. Yo sé, Señor, que tú me rodeas y sé que tú me defiendes. Gracias, Señor, porque no solamente me estás rodeando, me estás defendiendo y sé que estoy guardada de toda aflicción, sino que puedo tener alegría en medio de todo esto porque estoy refugiada en ti. Gracias porque tengo todo lo que necesito aún hoy. Así como dijo el salmista, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Además, sé que en mi futuro no me faltará ningún bien y por lo tanto te agradezco, te amo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la manera de orar por los salmos. Es una manera maravillosa. Yo espero que tú tomes ventaja no solamente del journal de oración, sino también de nuestro diario de oración, nuestro libro de Mujer Valiosa, donde hay 31 temas en los cuales nuestras mujeres valiosas han colocado aquí sus respuestas a oraciones hechas al Señor. De esa manera tú puedes también activarte en fe. Bueno, ahora recibe la bendición sacerdotal como se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. Dice así, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Esta es tu amiga Rebeca Segebre y nos vemos pronto. Queremos comenzar el año de la mano con Dios y es por esto que iniciamos el año con un reto de 21 días de oración. Yo, Rebeca, estoy comprometida no solo a orar estos 21 días, pero también a enseñarte a orar por tus necesidades, orar la palabra de Dios y todo lo concerniente a la vida de oración. Te presento mi nuevo libro, Pídeme, llevando nuestras peticiones a Dios en oración. Este libro de estudio y devocional diario de oración te enseña a orar y a fortalecer tu vida de oración cada día. Quiero invitarte a mi clase gratis en vivo, en privado. Se titula 5 pilares espirituales para una vida sana y próspera. Vence los 5 errores comunes en la vida de oración y maximiza tu tiempo con Dios. Únete, inscríbete gratis y recibe tu acceso en rebecasegebre.org/clase.